Es Mauro Intriago, ex viceministro de Electricidad. Mauro, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en estos estudios. ¿Por qué no se pudo prevenir la escasez de energía? ¿No se pudo? ¿Es culpa del estiaje? ¿Hubo inoperancia? ¿Qué pasó? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. La escasez de energía se anunció hace mucho tiempo. De hecho, en octubre del 2021... el expresidente Lasso emitió un decreto ejecutivo para solicitar regulaciones que permitan a los privados invertir en energía eléctrica debido a que la demanda, felizmente, había crecido muchísimo y va a crecer. Y por otro lado, el Estado no tenía fondos para invertir en las megas obras que había invertido anteriormente. Desde hace 2 años... se solicitó especialmente a la Agencia de Regulación y Control que promueva estas regulaciones, lo cual nunca se hizo. Aquí mismo y en varios medios se anunció el peligro del estiaje no hace un año, hace mucho más de un año, y simplemente no hubieron las decisiones técnicas y políticas para poder enfrentar el déficit de energía. Ahora, se ha dicho que la energía comprada a Colombia es excesivamente cara. ¿Cuán grave es la crisis de energía? Según el exministro Santos, cada año se pondrá peor. Bueno, el próximo año también va a haber estiaje. Ante un posible apagón, la energía ya pierde la importancia de ser más cara o más barata. Había que negociarla a cualquier precio. En ese momento ya era tarde, porque ese mismo dinero pudo haber servido para repotenciar otras plantas térmicas y haber hecho cualquier cosa. Ya cuando tuvimos que negociar con Colombia, pues ya era tarde. Y una aclaración, en Colombia la generación es privada y por lo tanto ellos sí tratan de ganar dinero con oferta y demanda. Por desgracia en Ecuador, tanto para generar la tarifa al consumidor como para vender internacionalmente, está definido, desafortunadamente, que el costo es lo que rige. Es decir, nosotros en ese entonces, 2010, 2008, se definió que no necesitábamos lucrar y que el precio de negociar internacionalmente la energía iba a ser nuestro costo, es decir, sin considerar el CAPEX o el costo de la inversión, lo cual es absurdo. Eso se lo puede cambiar y se debería haber cambiado ya hace algún tiempo. Claro, en otros años a lo mejor sobraba energía, en 2018 sobró energía, sobró agua en los embalses, pero justamente es una de las distorsiones que tiene el sistema eléctrico en este manejo tarifario con Colombia. Sí. Bueno, Mauro, buenos días. Es increíble que el Ecuador tenga que regalar su producción en exceso a otro país. O sea, nosotros no nos regalan nada. O sea, yo no entiendo esto de regalar, porque hacerlo a 4 centavos de dólar el kilovatio hora, porque si no tenemos que botar prácticamente esa energía, es absurdo. O sea, yo creo que debe de planificarse definitivamente pues una buena estrategia comercializadora, sobre todo en el campo internacional, cuando nos sobra la luz. Ahora, sí, hay momentos en que nos sobra la luz, Mauro. Alguna vez tú me comentaste que en algún momento de los últimos años hubo que botar 200 lagos. O sea, los 50 embalses, 50. 50 embalses que son como 200 lagos, algo así me dijiste. Bueno, son los embalses que pudiesen haber sido turbinados para generar electricidad. Pero, o sea, en proporción de agua, para que la gente entienda. Sí. O sea, se botó todo el agua del mundo, ya. Y no se podía ni vender ni regalar. Ya, pero eso de ahí hay que en algún momento también ver una solución a esa situación, porque no puede ser de que en nuestras vacas gordas tengamos que regalar las vacas y en nuestras vacas flacas tenemos que repagarlas de una manera terrible. Ahora, ¿por qué tú estás seguro que este tema del estiaje va a perdurar durante los próximos meses? ¿Y hasta cuándo más o menos se calcula que podría darse este estiaje? Veo muchos titulares sobre la pregunta del millón, que es ¿hasta cuándo dura el racionamiento? Y yo sí me atrevo a decir que yo le apuesto a una fecha. La fecha de fin de los racionamientos es cuando se termine el estiaje. ¿Pero cuándo? Es decir, en abril, que comience a llover.
en la falda oriental de la cordillera. Cuando comience a llover en la falda oriental de la cordillera, ahí va a haber agua y se va a acabar el estiaje. Y va a comenzar de nuevo en octubre del 2024, porque estos dos estiajes de estos años van a ser fuertes y no como los... Y eso lo sabe todo el sector eléctrico y todo el sector productivo relacionado. Ojo, solo para complementar esta conversación, la ministra Arrobo ha declarado esta mañana en Teleamazonas que los recortes van a continuar enero y febrero. O sea, los recortes, si quieren podemos escucharla. Por favor, adelante, tenemos febrero con los apagones, iremos hasta febrero, marzo, abril. Al momento estamos ejecutando las acciones que puedan presentar todas las alternativas posibles para no poder llegar tan largo. Pero de todas maneras, lo que sí quiero, enero y febrero vamos a continuar con los racionamientos de energía. Vamos a continuarlo. Es decir, por Dios santo, estamos desesperados en esta situación. Y a su vez la ministra también dice, por favor Rita, si nos puedes poner el video, que no es un detalle menor, lo que resuelve la ministra en esa misma entrevista acerca de los hábitos de consumo de la ciudadanía y la actitud que se espera por parte, para variar, del ciudadano y no del Estado. Ya lo recibimos en apagones. ¿Qué va a hacer para solucionar todo esto, ministra? Hay varios anuncios que los daremos esta tarde en una rueda de prensa que está manejada desde la cartera de Estado que yo dirijo. Es una rueda de prensa que dará anuncios con respecto a las acciones que debemos tomar actualmente. Lo que sí es muy importante, y aquí quisiera invitar a Teleamazonas a que sea uno de los voceros principales, es una campaña de eficiencia energética que estamos haciendo. ¿Cuál es la alternativa que tenemos ahora? Bajar el consumo. Bajar el consumo es una de las alternativas que nos quedan, que están en nuestras manos y que, por muy difícil que parezca cambiar los hábitos de consumo de energía eléctrica, es la alternativa que tenemos. O sea, este es un llamado desesperado. Este es un llamado desesperado por la situación en la que nos encontramos, pero a nivel de cultura y de conciencia social, este es un llamado para que la ciudadanía cambie sus hábitos de consumo. Mauro, su visión. Como todas las cosas hay que medir el impacto. El impacto del hábito de consumo de un industrial no es el mismo que una residencia. La industria tiene que trabajar a veces 2 turnos, 3 turnos. Quitar el hábito de consumo, cambiarlo, es bien duro desde el punto de vista de productividad. Quizás en la residencia sí tenemos que tener un poco más de consumo, como lo dijo la ministra. Un poco menos de consumo. Un poco menos de consumo. Más conciencia. Más conciencia, pero yo creo que el impacto va a ser en centésimas. Pero a ver, Mauro, yo te hago una reflexión, a ti, una reflexión de perogrullo, a ti y a los oyentes. Todos somos consumidores, el que nos está escuchando y los que estamos hablando aquí. ¿Cómo podemos hacer conciencia? A ver, no podemos apagar el refrigerador. Nadie tiene en su casa, o muy poca gente tiene en su casa más de un refrigerador. Todos tenemos un refrigerador donde están nuestros productos alimenticios. O sea, no podemos apagarlo, prenderlo, porque se dañan los productos alimenticios. ¿Qué aire acondicionado? Nadie deja prendido el aire acondicionado así, se va de la casa. O sea, cuando usamos el aire acondicionado, pues nos morimos de calor, pues vivimos en la costa, desgraciadamente no tenemos el clima de la sierra. De ahí, televisor, que ya no podemos ver ni televisor ahora. O sea, llegamos a nuestra casa cansados de trabajar, no podemos recrearnos entrando a la computadora viendo un televisor, que tenemos que ser, como dice Juan Javier, trogloditas, que a las 9 de la noche que llegamos a la casa a dormirnos directamente. O sea, ¿a qué llaman conciencia en el consumo? Nadie derrocha por derrochar. O sea, se usa la luz necesaria para poder vivir relativamente de manera cómoda. Creo que la ministra Robo es socia de Menticol. Dice que apaguemos el aire acondicionado y que nos pongamos... Eso es lo de la costa. Eso es lo de la costa. Ahora, hay que esperar a la rueda de prensa para ver qué más información, porque claro, sacado de contexto, que era lo que comentábamos, sacado de contexto, pues esta declaración de alguna manera es un sincericidio, porque en este contexto el Estado tiene toda la responsabilidad de generar la suficiente energía eléctrica, de dar esa continuidad, esa garantía, porque es su competencia y de nadie más. Sin embargo, pues claro, en este nivel de problema, en este nivel de crisis, de déficit, lo que están llamando es como cuando nos llaman a los impuestos, a que todos arrimemos el hombro y pongamos en nuestra parte. En ese sentido, Pocho, te vas a quedar con el espíritu navideño amilanado y hay que apagar las luces del árbol de Navidad. Pero mira, hasta nos perturban el espíritu. Bueno, en todo caso, sí hay pequeños sacrificios que puede existir en el ámbito residencial, que justamente tiene una tarifa exponencial y que a la larga también tiene la motivación, quizás en diciembre... ¿Qué sacrificio recomendaría, Mauro?
Claro, por ejemplo, aquí Ricardo Kenny me escribe y dice que la ministra defina qué equipos son los de mayor consumo y que pueda reducirse el consumo. El impacto va a ser centésimas de por ciento. Ahora, Mauro, ayer un oyente, un asiduo oyente de esta radio, que lo saludo y gracias por sugerir, dijo que él había estudiado años atrás en Brasil y él sufrió, cuando estaba en Brasil, el peor estiaje de la historia de Brasil. Y dijo que Brasil puso incentivos en el consumo. Ahorrabas 20%, te rebajaban 20% de luz y te dan algo más. Y así hasta llegar al 50% de ahorro en la planilla. ¿Se puede aplicar eso aquí en el país? No creo que sea fácil el motivar, dar un descuento, porque primeramente cuando ha habido estos programas se anualizan, entonces vas a esperar un año, entonces se pierde el impacto de la motivación en el ahorro. Aquí lo contundente es de que se debe promover la inversión privada. En vez de grandes centrales hidroeléctricas, pequeñas centrales que van hacia el Pacífico y que ya existen estudios y que realmente falta la voluntad política de promoverlas. Así como la inversión en energía solar, que es la más rápida de instalar. Cualquier industria o comercio y ahora incluso residencias puede instalar 1 megavatio en un sitio alejado de su consumo y en 3 meses ya tiene 1 megavatio solar. Eso multiplicado por cientos de clientes y de inversionistas que están dispuestos a invertir. Eso no va a evitar los apagones, pero eso, si se hacía hace 2 años, hubiera aliviado muchísimo el déficit actual. Entonces, hay que tomar acciones proactivas, porque el desarrollo del país está asociado con los kilovatios que consumes, porque si tienes más consumo, tienes mayor productividad. El PIB del país está asociado a los megavatios que consumimos. Entonces, frenar el desarrollo es frenar, como muchas industrias van a tener que hacer, recortar las horas de trabajo. Entonces estamos frenando el desarrollo, estamos frenando el ingreso. El apagón que hubo el día domingo, que no tiene nada que ver con racionamiento, representa dinero, aparte de la incomodidad y la inseguridad, representa dinero en las arcas de las entidades eléctricas, ¿no? Ahora, Mauro, en la presentación del exministro Santos Alvite en la comisión que lo estaba indagando la situación, uno de los asambleístas dijo que si Coca-Cola no estuviera activa, tuviéramos apagones muchísimos más largos. Pero a su vez también hablamos de que Coca-Cola está, creo que es al 30 y pico % de su capacidad. ¿A cuánto está por ciento? ¿Cómo está la generación eléctrica de Coca-Cola Sinclair? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque se habla de tantas, y creo que lo que voy a decir es algo que retumba en la ciudadanía, que no conoce el detalle de esta información, pero hablamos de Sopladora, Toche Pilatón, Coca-Cola, las grandes inversiones, y aquí estamos con apagones. Entonces, ¿qué mismo? A ver, las dos grandes, Coca-Cola y Paute, generan 25% aproximadamente de todo el sistema. Y son dos sistemas orientales en los cuales dependen, el uno norte y el otro sur, depende de la hidrología del agua. Coca-Cola tuvo un pico de producción, pero tiene fisuras. Entonces esto es jugar con una camareta con mecha corta. Es real eso. Ahora, a mí me tiene podrido realmente este tema de los sectores estratégicos. Porque para mí, con este cuento de los sectores estratégicos, este país se ha estancado y vamos en retroceso. Que sectores estratégicos, la electricidad, que sectores estratégicos, la comunicación, que sectores estratégicos, lo de aquí, lo de allá, y no se permite una privatización, obviamente bajo control y regulación del Estado, para desarrollar lo que verdaderamente es una economía social de mercado. Mira tú cómo de alguna manera en la telecomunicación, si bien es cierto, nunca se terminó de privatizar CNT. Sin embargo, se permitió que paralelamente los servicios que antes daba en exclusiva, lo que era el componente actual de CNT, Pacifitel, Andinatel, lo puedan compartir ya hoy los privados. Estamos hablando de las compañías celulares, Claro, Movistar, que dan ahora también hasta telefonía fija, dan internet, etcétera. Y el país ha progresado en telecomunicaciones de alguna manera. No se estancó solamente a la oferta de servicio del Estado. En algún momento hay que pensar, así como Colombia, que la energía eléctrica sea proveída por empresas privadas. Como era Guayaquil hace 40 años, hace 30 años, la empresa eléctrica del Ecuador era privada, por Dios.
Aunque no le gusta el pocho, voy a hablar de Emelec, así como él habla de Barcelona. El único de Emelec, no, a mí me gusta Emelec, el club de fútbol lo respeto, lo admiro, lo aprecio, no lo amo porque yo soy barcelonista, pero yo tengo los mejores recuerdos del Emelec Empresa Eléctrica. Yo me formé en la Empresa Eléctrica del Ecuador, Inc., y realmente era un ejemplo de concesión donde se garantizaba el 9.5% de la rentabilidad de la inversión, y el sistema eléctrico era muy confiable y era un ejemplo para muchísimas otras empresas eléctricas. Quería tocar el tema importantísimo, ya que tú tocaste el tema de sectores estratégicos, es el hecho de EMCO. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, en el artículo 7 dice que el presidente de las EPS, Eléctricas y Petroecuador, es el presidente de EMCO. Pero en el artículo 8 se contradice y dice que el presidente va a ser el ministro del ramo, tal como debe ser. En agosto del 2020, el expresidente Moreno utiliza el decreto, el artículo 8, y el expresidente Lasso en 2021 utiliza el otro decreto creando los superpoderes del presidente de EMCO. El presidente Noboa acaba de pedir que se hagan los análisis para extinguir EMCO, lo cual se está saltando un paso. Lo que tiene que hacer es derogar el decreto 163 que le da los superpoderes al presidente de EMCO, para que el presidente de EMCO, que es un abogado, que siempre ha sido un abogado, deje de tener influencias en las eléctricas, por ejemplo, porque él influye en las eléctricas y tiene el poder sobre los gerentes y los funcionarios de las eléctricas. Entonces lo que hay que hacer es derogar el 163 nada más, y de esa manera que los actuales líderes del sector eléctrico, para no hablar petrolero, sean técnicos. En el gobierno anterior, el ministro, el viceministro y el presidente de EMCO, los tres eran abogados. Entonces, ¿de qué nos quejamos de no tener luz? Mira, Elías Neme, mi buen amigo Elías Neme, saludos, está escuchando, dice, ¿por qué nadie habla de las pérdidas en la transmisión y la inversión que necesita Transelectric? ¿Cuánto se pierde en transmisión? ¿Cuánto de eso es recuperable? ¿Nuestros anillos de transmisión son eficientes? ¿Son estándares internacionales? Bueno, veamos el caso de Santa Elena. La energía en Santa Elena llega desde Coca-Cola, de Paute, en su mayoría. La caída de voltaje por las pérdidas resistivas son enormes, y además bajo voltaje, mal servicio. Por lo tanto, existe un déficit en el sector eléctrico. Primero, dependemos de la cuenca oriental. Segundo, el diseño está hecho desbalanceadamente porque realmente se necesita centrales, aunque sean pequeñas, lo que se llama generación distribuida al pie de la carga, como por ejemplo en Santa Elena. Si estamos en la cola, tiene que haber generación ahí. Por eso es que existe una regulación, parece mentira lo que voy a decir, una regulación de generación distribuida que está ilegalmente suspendida desde hace 2 años. La lanzaron y como vieron de que algo pasó, la suspendieron, y toda ley o reglamento no puede ser suspendida. No existe el carácter de suspendida. Todo eso porque desgraciadamente la Agencia de Regulación y Control erradamente piensa que tiene que sobreproteger a las distribuidoras para que no dejen de facturar a los clientes, bloqueando la inversión privada. Esa es la realidad del país. Y como conclusión, creo que tocamos fondo. Cuando mencioné yo este tema hace algún tiempo, como doliente, como consultor interesado en estas energías renovables, me dijeron que era un pesimista. Bueno, hemos tocado fondo, pero lo malo no es eso. Lo malo es que no nos damos cuenta. Mauro, hace más de un año lo dijiste en estos micrófonos, que venía el estiaje, que había falta de mantenimiento en el sector eléctrico. Lo dijiste, lo anunciaste, y obviamente dijeron muchos que éramos agoreros del desastre, etc. Ahora, ¿hay salidas a esta crisis en el corto plazo? ¿Energías alternativas? ¿Cuánto tiempo demora tener un plan B? Realmente puede haber varias pequeñas soluciones, ¿no? La inversión en fotovoltaica es la más grande, es la más rápida. Para eso hemos peleado por regulaciones que permitan liberar. Siempre las regulaciones salen quirúrgicamente con problemas para justamente sobreproteger la facturación de las empresas distribuidoras.
También es cierto que la energía renovable no funciona de noche, pero es un paliativo importante. Están las baterías, pues. Baterías son caras, pero igual déjenlo que el privado lo haga. Por ejemplo, las inversiones en la cuenca del Pacífico. Toachi Pilatón está suspendida, pero es una de las pocas que va hacia el Pacífico. Pero hay mini centrales. Lo que sucede es que para el gobierno siempre es bueno, siempre es mejor hacer una mega obra que hacer varias pequeñitas, pero que se necesita el balance. Y las varias pequeñitas son de qué envergadura de inversión, porque las grandes cuestan 800, 1200, no sé cuánto. 3000 como Coca-Cola. Hay pequeñas centrales de 50 a 100 megavatios. Hay 7, de un solo proyectista, hay 7 centrales pequeñas. Y cuando decimos 50 a 100 megavatios, ¿cuánta plata es? Más o menos. A 1 millón cada megavatio. Oye, Mauro, ¿qué diablos pasó el domingo? Que se fue la luz de repente, 5 horas. El domingo, Eso no tiene nada que ver el con domingo el empató Liga y Independiente. Pero en la tarde de ese partido. Sí, a las 15 horas se cayó una línea Pascuales Manglero. Que no tiene nada que ver con estiaje, nada de eso. No tiene nada que ver con estiaje. Se cayó una línea de 69 kV. Fue un evento, incluso la línea es nueva, hay que investigar el por qué se cayó, siendo 2 líneas se cayeron, ¿no? De una sola torre. ¿Qué es que se cayó una línea? ¿Un cable? Un cable, sí, un cable se aflojó y hizo cortocircuito y el otro también se cayó, pero es una línea nueva. El problema está en que si eso pasaba en una buena infraestructura, por otro lado se alimentaba el resto de los 30 megavatios que salieron de o sea, en este operación. país dependemos de que se cae un cable y se queda sin luz la población 5 horas. Lo grave, Pocho, es de que en el plan maestro dice que deberíamos haber tenido ya operando una subestación que se llama La Orquídea, y esa subestación realmente hubiera permitido captar a lo mejor el 80% de la carga que se desconectó. Y eso es lo que se llama un sistema mallado, para que cuando pasa algo puedas alimentar por qué otro no lado. estaba esa subestación? Por falta de fondos, Transelectric tenía que haber invertido en esa infraestructura. Pero esa Select siempre suena que tiene fondos para que se lleven la plata, pero no para hacer estas obras. Bueno, acá lo anunció Urquillas, que CENEL le debe 300 millones, que realmente son 400 millones. Entonces, todo está colapsado. Increíble. Y colapsado, y la causa raíz es que CENEL, que es el que recibe el dinero. Ese contrato laboral, contrato colectivo, pues, colectivo, eso es 500 millones. 520 millones de contrato colectivo. ¿Cómo puede tener plata para Select? ¿Cómo Select puede invertir? Entonces, realmente tocamos fondo y no nos damos cuenta. Oye, y concesionar este sector estratégico que le pusieron ese título. Bueno, ya este debacle pues va a permitir redefinir el concepto de estratégico, ¿no? Así como el agua, hay muchas cosas en la electricidad que se pueden concesionar, pero comenzando con cambiar la LOSPE, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es estatista y dice que el Estado es el único que puede producir 1 kilovatio. Con el discurso de estos izquierdosos, salen a hablar cualquier tontería que no saben, pero ya es un discurso anclado en la mentalidad de estos izquierdosos. Yo nunca voy a olvidar. Con la muletilla de la soberanía, Pocho. Exacto. Yo nunca voy a olvidar en el año 2004, cuando se discutía lo del TLC y lo del OCP. Perdón, lo de la OXI, no el OCP, lo de la OXI. Entonces salían unas manifestaciones de indígenas, no al OXI, no al TLC, no al TLC. Un buen día un periodista acucioso se paró en plena manifestación y le preguntaba a los manifestantes, ¿qué es OXI? No sé, pero no a la OXI. ¿Qué es TLC? No sé, pero no al TLC. O sea, ni siquiera saben lo que niegan, pero niegan, porque ya es un discurso izquierdoso. Un discurso izquierdoso, no de izquierda, izquierdoso. Sí, vacío, más que nada.